Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Bueno, entonces vamos a platicar y comentar las preguntas y ya nos podemos ir a descansar, ¿vale? Miren, dice acá la primera. He notado que a veces, o más bien muchas veces, se me vienen pensamientos agradables y me agradan, pero también se me vienen pensamientos desagradables y sin embargo hay una parte de mí que no se angustia o altera tanto como anteriormente lo hacía. ¿Esa parte es el observador o la conciencia? Sí, efectivamente. La conciencia termina siendo un observador bastante imparcial. ¿Ya vieron? Hay ocasiones en que alguna persona, por ejemplo, una persona normal, común y corriente, le pueden aparecer algunos pensamientos o imágenes en su mente que le dan mucho miedo. Es un ejemplo. Le da miedo. Entonces no quiere sentir miedo. Entonces quiere que se vayan esos pensamientos y quiere poner otros en su lugar. Y quiere alejar una cosa y quiere... ¿Ya vieron? Se inicia una batalla interior. Por ejemplo, llega el pensamiento, es que fulanito de tal se enfermó de tal cosa. Entonces puede llegar el pensamiento, me va a pasar lo mismo a mí. Y entonces ese pensamiento puede ser temeroso, puede atemorizarme. Entonces me llega y no me gusta. Pero entonces no quiero tenerlo. Entonces quiero que se vaya, pero contra más quiero que se vaya, más viene. Porque cuando te dicen, no te imagines un caballo verde, entonces lo ves verde. Entonces la idea, no quiero tenerlo. Y entonces, como no lo puedo quitar de mí, entonces quiero meter otros pensamientos. No, yo voy a estar súper saludable. Voy a ser lo más saludable del mundo y no va a pasar nada. Y se inicia una batalla ahí dentro de la propia persona. ¿Ya vieron? Se llaman pensamientos forma. En este caso, quiero quitar uno que me desagrada, que me da temor, y quiero poner uno que me da calma y tranquilidad. Pero el testigo, cuando se despierta, entonces termina haciéndole muy igual que aparezca uno o el otro. Si aparece uno, ¿te va a pasar eso, a enfermedad o lo peor? Bueno, ¿qué es lo peor? ¿Morirse? Pues esa no es mala noticia. Entonces, el ser acepta últimas consecuencias, no presta gran atención, y entonces sí ese pensamiento se va. ¿Ya vieron? Porque no inicias una lucha. Entonces no inicien luchas contra contenidos mentales, porque se pueden volver cada vez más poderosos y más fuertes, y la batalla se hace más desencarnada, vamos a decir interiormente. Pero si lo observo de igual manera un pensamiento que otro, es que te va a pasar esto o le va a pasar esto a tus seres queridos. Por ejemplo, que eso puede a la gente darle temor, no le gusta. Bueno, ¿ya vieron? Es simplemente una imagen, no pasa nada. Entonces la pregunta está diciendo, ¿qué está pasando? Que ya puedo ver uno u otro más o menos de la misma manera. Pues efectivamente es el ser ya el que está observando. No es un contenido mental que aparece y otro contenido mental que yo estoy metiendo en contra. ¿Estamos? Entonces eso es bueno, es un buen síntoma de poder ver cualquier cosa que aparezca en tu mente y que no pase nada. ¿Ya se vio? O si hago estas prácticas me va a pasar algo, ¿no? Hubo un tiempo, ya tiene muchos años, cuando empezó a entrar este asunto de las prácticas de la India, sobre todo a América, y después budismo también, a Europa y América. Entonces, eso empezó en los años 50, por ahí. Ciertas universidades mandaron a especialistas en lengua y en traducción, y fueron a ver todos los documentos para ver qué realmente decían, y los fueron traduciendo y los fueron pasando principalmente al principio al alemán, al francés, luego también al inglés. Dragonetti es una traductora muy famosa al castellano en Argentina. Entonces, pero al principio, entonces, todo el mundo sabe que puedes controlar a las personas por el miedo. Entonces, cuando empezó a entrar eso y se hablaba de Kundalini, se empezó a manejar la idea de que te ibas a morir, te ibas a volver loco y te iban a pasar no sé cuántas cosas, te despierta y entonces Kundalini te mueres. Y entonces la gente, que no se me despierte Kundalini.
y ahí andaba, ¿no? Entonces pasó el tiempo y eso ya quedó en el olvido, ya vi. Entonces era el uso de una información para atemorizar a las personas y que no iniciaran este tipo de búsquedas. ¿Ya vieron? Porque aquí en Europa y en América estaba controlada la institución, digamos, religiosa que controlaba, no le convenía esta nueva aportación para nada. ¿Ya vieron? Pierdes el poder, tu coto de poder se disminuye. Pero bueno, estoy tratando de dar a entender cómo ciertas cosas pueden atemorizar a las personas. Y luego el trabajo es quitarles todo ese miedo y ya. Pero si tu ser se despierta, él se encarga de ello, de poder ver una cosa y sí, bueno, no pasa nada. ¿Sí se entiende? No pasa nada y punto. Bueno, ahí está. Luego dice, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál es el método o técnica más fácil para no perderte en tus pensamientos? Bueno, entonces para contestar esta pregunta les voy a platicar algo rápidamente. Hay una prédica de Buda que se llama Satipatthana Sutra. Entonces, sutra quiere decir sermón o prédica, sutra. Y Satipatthana quiere decir asentamientos de la atención. La prédica sobre los asentamientos de la atención. ¿Dónde puede el ser humano asentar su atención en sí mismo? Entonces, esta prédica pues explica lo que básicamente han aprendido acá. Hay 4 lugares donde se puede asentar la atención en sí mismo. Entonces la atención se asienta en el cuerpo, la atención se puede asentar, segundo asentamiento, se puede asentar en las sensaciones externas e internas que ya platicamos. El tercer asentamiento se puede asentar en las emociones y estados de ánimo, puedo ser consciente de ello, ¿no? Allá siento mi atención, tercer asentamiento. Y cuarto y último asentamiento le llaman contenidos mentales, que nosotros llamaríamos pensamientos. Hay un punto, ese es el más difícil, pero hay un punto en el cual la persona puede observar el flujo de pensamientos, ¿no? Que está revoloteando la mente, pero no me voy con ella. Entonces aquí la pregunta dice, ¿cuál es el método técnica más fácil para no perderte en tus pensamientos? Entonces, en esta misma prédica, Buda dice, mira, como la mente es muy indócil, en las emociones, en los pensamientos y en lo que se va, entonces el monje, porque él dio de alta un monasterio, pues, el monje lo que debe hacer es tener un ancla de su atención en el cuerpo y en las sensaciones. Es tu objeto principal de atención. Imagínense una vida monacal, en que hay cada quien tiene ciertas trabas, hay cocineros, hay otros que a lo mejor limpian, tienen actividades sencillas, repetitivas y no tienen que pensar mucho, ¿no? Entonces, dice el monje durante sus actividades diarias en el monasterio debe anclar su atención en el cuerpo y en las sensaciones como objeto principal. Dice, eso es bastante fácil. ¿Ya vieron? Y entonces, en el momento que su mente se activara y la persona se distrae, pues las emociones surgen y tengo algunos pensamientos, lo que sea, me distraigo, entonces me tengo que dar cuenta de ello y rápidamente me anclo nuevamente. Entonces el anclaje más sencillo y eficaz para que dejes de divagar, que es lo que está diciendo la pregunta, es el cuerpo y las sensaciones. Entonces si tú te experimentas un día, por cualquier razón, muy distraído, muy distraída, muy divagante y que está muy revoloteada la mente, no puedes luchar contra eso. Eso se está moviendo. Debes dejar que se mueva. Pero entonces dices, ¿qué hago entonces? ¿Voy a estar divagando todo el día? No, te tienes que anclar. Y el anclaje en el cuerpo y en las sensaciones es la parte más sencilla y más clara. Por ejemplo, ¿cómo está la postura de mi cuerpo? Si estoy caminando, ya lo hemos platicado mucho, estoy caminando. Si estoy comiendo, ¿ya vieron? Por eso en el Zen japonés, volviendo al tema del Zen japonés, se dice, ¿cuál es la actitud de vida del Zen? Y entonces se dice, la actitud de vida del Zen es que cuando corto leña, cuando prendo el fuego en la hoguera, prendo el fuego en la hoguera. O sea, siempre es
estar haciendo lo que estás haciendo en plena lucidez y atención. Cuando saco agua del pozo, saco agua del pozo. Pero es la forma de vida, de estar en el aquí y ahora. ¿Ya vieron? En la toltequidad de Anáhuac, si alguno no conoce esta tradición, que es importantísimo. Entonces, ellos marcan las dos palabras claves, que es Nikan Ashkan, que es aquí y ahora. Es la actitud tolteca en que debes vivir, aquí y ahora, Nikan Ashkan. Ya vieron, es lo mismo. Cuando saco agua del pozo, saco agua del pozo. Cuando corto leña, corto leña. ¿Estamos? Y si acaso la mente está súper revoloteada, porque pues, no, te anclas en el cuerpo de inmediato. Entonces, los monjes que ustedes vieran budistas ahí en sus monasterios, preferentemente tendrían que estar anclados en el cuerpo. ¿Ya vieron? Los monasterios de corte católico y cristiano buscan ese mismo recogimiento y normalmente juntan sus manos. ¿Ya vieron? Esta actitud es una actitud que se llama recogimiento. Esta es otra, hay varias. Pero esta, que conocemos todos nosotros muy bien, hace un proceso de recoger. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, esa es la contestación ahí. Es la práctica más sencilla. Vuelves a tu cuerpo, vuelves a tu cuerpo, vuelves a tu cuerpo y a las sensaciones. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Tengo sed? ¿No tengo sed? Ya se ancló. ¿Ya vieron? Ahí está. Luego, pregunta. Cuando te inicias en el sendero espiritual, a veces parece que la mente y o el universo te quieren sabotear. ¿Es esto correcto? Pues sí, pero vean bien. La idea es esta. Todos hemos oído mucho la palabra ego, ¿no? El ego. Siempre andamos con el ego. Pero bueno, el ego puedes definirlo como un centro psicofísico. La palabra ego, que es de latín, en español quiere decir yo. Es lo que quiere decir yo. Pero en el ser humano es un centro psicofísico. Es decir, está concentrada mi creencia del yo que yo soy como un centro mente y físico, psicofísico. Ahí se concentra entonces ese ego o ese yo, ¿no? Con el correr de los años, la persona se va identificando más y más con su cuerpo, porque es aquí donde siento dolor, no ahí, en el cuerpo de ella. Si yo tengo dolor, es aquí, no ahí. Si siento hambre, lo siento aquí, no ahí. Entonces la referencia siempre es hacia el cuerpo y hacia la propia mente, vamos a decir. La mente, el que siente tristeza, pues soy yo. Claro, si soy empático, puedo sentir la tristeza de otro, pero me refiero, las vivencias que yo tengo, soy yo. ¿Ya vieron? Entonces, con el correr de los años, todo lo que pienso, todo lo que siento en forma de emociones y todas las sensaciones que tengo de mi cuerpo van creando este famoso ego o yo, que es un centro psicofísico. Entonces, lo que puede suceder es que cuando la persona empieza a iniciar su trabajo del despertar, este centro psicofísico, principalmente el psico, la mente, se siente un tanto amenazada, porque digamos que está entronada. Si es el yo, pues es el que está en el trono, ¿ya vieron? Pero el que debe de estar en el trono es el verdadero ser, ¿ya vieron? Pero la mente sí se siente amenazada y entonces puede ejercer una influencia sutil. Esto no ha de servir para nada, esto está muy difícil, ya me chocó y todo lo que tú quieras repetir. Y te va a estar repitiendo, te está susurrando aquí al oído. Eres tú mismo, ¿entienden? No es otra cosa ajena a ti. Pero ese es un cabezón, porque está continuamente susurrando. No, ya llevo tantos años, estoy peor, ya me nomás, cada vez estoy más, la mente está más mariposa y no sé cuántas cosas. Y entonces voy a tirar la toalla, ¿no? ¿Qué le pasa al boxeador cuando le están dando pero durísimo? Él ya ni se da cuenta, pero los que están afuera, sus cuates de afuera, botan la toalla y dicen, ¿sabes qué? Párale porque está aquí durísimo. Más o menos parecido, botas la toalla y ya. Entonces, aguas con la botada de la toalla, porque la puedes botar de una vez y para siempre. ¿Entiendes? Yo soy de la opinión que
es persistir y persistir. Ahora, para que la mente no se sienta amenazada y el cuerpo, y porque lo que voy a decir es real, el cuerpo y la mente no es tu enemigo. Más adelante hay otra pregunta sobre la que voy a profundizar un poco más en esto. El cuerpo y la mente no son tus enemigos, son tus medios a través de los cuales estás obteniendo la experiencia en la existencia. Entonces debes abrazarlos. ¿Ves? La gente dice, un día oí a alguien que bueno, trabajaba en la cosa espiritual, pero ya se acercaba a su muerte. Entonces estuvimos muy cerca de su muerte platicando y dijo algo bien curioso. Dice, yo cuando me muera le voy a dar una patada al cuerpo y me voy. Y dije, pero ¿para qué le vas a dar una patada si ese debería haber sido tu mejor amigo? ¿Ya vieron? Debes de abrazar el cuerpo. Debes hacerlo sentir bien. Créanme, lo que parece una cosa extraña, pero casi podrías hablarle, parece raro y extraño, pero hacerle sentir que lo abrazas, que es parte de ti y la mente también. Y que finalmente todo ese fruto de experiencia se va a ir contigo. Entonces está incluido, en vez de sentirse excluido, amenazado, que lo van a sacar del programa y por lo tanto te va a susurrar siempre que no lo hagas, entonces es como si esa parte de ti también se fuera, ¿no? Lo destilado de toda esa actividad del cuerpo y la mente se iría con tu ser después de esta experiencia. Entonces ya se siente incorporado y se siente bien. Entonces al cuerpo la verdad se le piensa y se le siente con amor y con ternura. ¿No? Con ternura. Entonces, y a la mente también. ¿Ya vieron? A la mente se le tiene que visualizar. Bueno, es que es difícil decir cómo, pero es una hermosa herramienta, es la que me ayuda a conocer, a comprender, es con la que me comunico. ¿Ya entendieron? Es algo que debe ser incorporado. Entonces, si eso se logra, ellos ya están invitados a la fiesta. ¿Ya vieron? Si no, entonces no están invitados y siempre van a estar molestos, para que no vayas a despertar. Porque si se despiertan, me van a sacar de la cancha, pero rápido. ¿Estamos? Entonces, esa es la cosa. Y luego dice aquí, parece que la mente o el universo te quiere sabotear. Entonces, el universo siempre cumple lo que tú estás deseando, porque en realidad tú lo estás proyectando de adentro. Pero si la mente te quiere sabotear, entonces te presenta todos los obstáculos para sabotearte. ¿Ya vieron? Entonces, pero el universo es un reflejo de lo que tú quieres proyectar ahí. El ser humano, lo voy a platicar más adelante porque está en otra pregunta, en realidad es un ser creador de realidades y la experiencia humana es aprender a ser un creador de realidades. Eso es de lo que está logrado. O sea, porque dirías, de acuerdo a todo lo que estamos diciendo, es como, pues eso vale, ya te despiertas y eso no sirve para nada. No, claro que sirve. Aquí nada sobra, aquí todo está bien planeado. Entonces, esa parte, la parte de ser humano, su principal actividad y desarrollo es la creatividad y la creación de realidades. ¿Ya vieron? Les dije, a lo mejor no me extendí en el tema, pero les dije en la primera oportunidad de la noche de ayer, les dije, esta realidad física es para aprender a crear realidades contra accidentes. ¿Se acuerdan que les dije? Porque aquí la densidad de la energía es más compleja de movilizarla. Entonces, para crear una realidad se tarda más. Entonces, puedes corregir en el camino. ¿Ya vieron? Entonces, pero la mente, si ustedes cierran sus ojos y imaginan lo que imaginen, queda creado. Entonces, lo que tú llamas el universo no es más lo que tú quieres ver. Por eso les dije, todas las realidades exteriores son reales. Entonces, aquí en el plano físico, la gente cree que ese universo que está allá afuera está separado de él. Y como que aquí me aventaron, pero no es así. Y en el plano invisible o mental, cuando las gentes se van de aquí, ¿no? Que llamamos póstumo, entonces cualquier cosa que se entretiene en la mente simplemente aparece, como aparece acá en tu mente. El problema es que aquí es más, a ver, yo quiero una casa, entonces tengo que imaginarme la casa, pero luego digo, ¿y ahora cómo le hago?
pues necesito la madera, ¿ven? Necesito piedra y todo. En una civilización más primitiva, pues tendré que agarrar a mi familia y a mis amigos, oye, acompáñenme a carrear piedra, vamos a cortar leños y ayúdenme, porque pues yo tengo van a ver qué cosa tan bonita me imaginé. Y entonces empieza un proceso lento, ¿ya vieron? Tengo que ir por todo, lo tengo que acomodar, lo tengo que poner. Y entonces finalmente construí lo que vi en mi mente. ¿Ya vieron? Si soy un buen creador en la mente, construyo algo de ese nivel de hermosura, o etcétera. Un buen gusto, mal gusto, lo que sea, eso no importa. Pero ahí está crear. ¿Ya se entiende? Pero la idea es que en una realidad invisible, lo que imagines, ¡pum!, va a aparecer. Entonces, si te choca la vista de la sala de tu casa en un plano invisible, porque son unas montañas, pues nada más te imaginas que es el mar. Y haces así y ya está el mar. No hay tal cosa como un universo externo a ti mismo. Aquí parece que lo es, parece que todo eso que está afuera está desconectado de ti y parece que te aventaron aquí al mundo, pero no es así, está bien unido el interno con el externo. Y en el plano invisible igual, pero ahí sí es más evidente, porque ahí transformo algo en mi mente y aparece en mi realidad. Yo les dije la vez pasada, ¿cuántas realidades hay? Todas. ¿Qué te quieres imaginar? No, pues me quiero vestir de china poblana. Pues nada más cierra tus ojos y ábrelos otra vez. Y ahí andas, de chinita. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres volar? ¿Te gusta volar? Pues vuela. Entonces, a ver, ¿cómo le hago? Pues nada más vuela. Nada más imagínate que vuelas. Y ahí vas volando. Pero bueno, esa es un poco la idea para que se entienda que este programa del ser humano como creador de realidades no es que algo ya que sobre, que no tiene la mínima importancia. Tiene su importancia grande. A veces resulta un poco confuso cuando la persona quiere movilizarse al siguiente nivel. ¿Ya vieron? Al plano espiritual. Pero allí donde vayas de momento llevarás toda tu creatividad mental, todo lo que aquí desarrollaste como ser humano. Toda esa creatividad, todas esas capacidades imaginativas, racionales, etcétera, irán contigo. Entonces, crearás tu realidad allá. Por eso se llaman moradas puras, contra moradas impuras, etc. ¿Pero cuántas hay? Todas. Bueno, entonces de cara a esto, el universo no conspira contra ti. Tú lo estás creando y reflejando todo el tiempo. ¿No? Las personas a veces dicen, no, oye, pero aquí en el mundo yo quiero tal cosa y no me sale. Y piensa y piensa que quiero. Sí, pero es que hay mucho que has estado creando. Entonces aquí es más lenta la cosa, pero es un reflejo. Interior y exterior son uno. No sé si me doy a entender completamente, pero así es. En los planos mentales es mucho más fácil, porque se ve y aparece. Porque tú lo sabes que eso es así en tu mente. Entonces, si estuvieras en una realidad mental, eso es lo que pasaría. Lo que vi, apareció. ¿Ya vieron? Entonces, más o menos es la cosa. El universo no conspira en realidad y el ego sí, porque piensa que lo vas a sacar del lugar, que lo vas a eliminar de plano. Pero mejor lo incorporas, le hablas bonito y así nos lo llevamos. Dice, segunda, ¿está la iluminación del ser humano predestinada? Sí, inevitable. Es inevitable. Entonces, hagan de cuenta, les voy a explicar una cosa entonces sobre esto. Hay en todos los pueblos del mundo, los pueblos más importantes que han desarrollado que han obtenido una información espiritual grande de los avatares, entonces han creado, un avatar lo que hace es dar una palabra, por eso se llama palabra revelada. ¿Ya vieron? Palabra revelada. Una palabra revelada es una palabra que no puede ser obtenida ni conocida por ti en el mundo nada más por tu observación del mundo. No, con tu observación de este mundo no puedes obtener cierta información. Cuando se dice algo y se revela algo, entonces es una palabra que está revelada. Entonces,
todos los pueblos del mundo han recibido la palabra revelada. Y en base a esa palabra han diseñado una cosa que se llama cosmogonía. Cosmogonía es goneya, quiere decir generar. Y cosmogonía es la generación del universo o de una manifestación. Tú eres una cosmogonía en chiquito. Veniste al mundo y finalmente te irás. Entonces, esencialmente, ¿qué dice la cosmogonía? Si ustedes todas dicen lo mismo, todas las cosmogonías del mundo esencialmente dicen lo mismo, porque proviene de la misma palabra revelar. Entonces, hay un tiempo antes de que el mundo fuera. ¿Ok? Ustedes se enteran como fuera del tiempo y el espacio. No hay existencia. Vamos a decir, no hay existencia. Entonces, desde esa no existencia, no hay tiempo-espacio, entonces viene una generación, una goneya. Entonces yo lo he explicado acá para darme a entender como el juego del yo-yo. Entonces tú agarras el yo-yo y le haces así, y cuando está en tu mano no hay manifestación. En el caso del niño tiene el yo-yo en la mano. Y como lo tiene en la mano, no ha dicho hágase la luz. Entonces lo tiene en la mano. Pero entonces en un momento dado dice, ya voy a jugar al yo-yo. Entonces le hace así, y entonces el yo-yo sale, y entonces desciende hasta la parte inferior, y luego ese juego pues tiene que ascender. Entonces, esta es la explicación de todas las cosmogonías del mundo. Viene un descenso o aparición de la existencia desde los niveles más abstractos, y va descendiendo hacia los niveles más concretos. Este es el más concreto de todos. Estamos hasta bajito. El yo-yo está hasta abajo, de plano. Y luego, entonces, ahora el yo-yo tiene que ir para arriba. ¿Ya vieron? Entonces, ese viaje de ir y regresar traerá consigo una experiencia en cada uno de los involucrados. Ustedes podrían entender esto como chispa divina. Cada chispa divina en el proceso de manifestación y reabsorción va adquiriendo conciencia de ida y de vuelta. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿está la iluminación del ser humano predestinada? Es que es inevitable, porque el yo-yo va a subir y se lleva todo con él. Cualquier creencia de que parte va a quedar aparte y condenada para toda la eternidad, eso no es verdad. Entonces, la verdad es que se manifiesta y se reabsorbe todo. ¿Ya viste? Y entonces, ese ser que eres viene a la experiencia, viene en un descenso, adquiere experiencia en todos los niveles y luego el fruto de esa experiencia lo toma y se va regresando. Usted dice, bueno, ¿para qué? Bueno, ya veremos después. Primero vamos para arriba, porque si no, pues si quieres saberlo hasta abajo. Pero la idea es que también, ¿saben qué nos pasa? Que el yo-yo, acuérdense, el yo-yo se queda patinando abajo. Hemos jugado yo-yo. Muertito se llama en México, no sé en España, pero en Chile, muertito, perrito, no es el muertito, es a quién sabe cuál sea, el perrito. Entonces se hace así y se queda. Bueno, pues así está el ser humano, ¿no? Está de perrito, por decir. Y entonces se queda patinando. Entonces la palabra inicialmente dijo, hágase y manifiéstese. Cada cosmogonía, ustedes conocen esa palabra, por eso la estoy usando, hágase la luz. Y luego hágase esto, y hágase el otro, y hágase el mar y la tierra, y las plantas y los animales, y hágase el hombre. Y luego ya estoy cansado y ya descanso. Entonces, esto ya estuvo muy cansado. Hágase. Pero entonces el yo-yo, ven, ya llegó hasta abajo, entonces ahora tiene que subir para arriba. Pero la palabra que dijo inicialmente, hágase y vamos hasta abajo, ¿no? Que es nuestra esencia divina, no piensen que es otra cosa ajena a ti. Esa esencia divina en un momento invierte la palabra y dice, ahora vámonos para arriba. Entonces la palabra que dice vamos para abajo, luego empieza a invertir y su palabra dice, es que vamos de regreso al Padre. Entonces tú dirías, entonces, ¿para qué carambas primero nos aventaste del Padre hasta acá y ahora ya... tanto y luego vámonos de regreso?
Pues eso está súper raro. Hay razones profundas, pero vamos a decir que así está el juego. Entonces, la cosmogonía que ustedes conocen mejor, bueno, conocen posiblemente otras, ¿no? Pero la cosmogonía judeocristiana es una mitología y cosmogonía que explica exactamente esto. Por eso el primer libro de la Biblia, entonces dice, hágase, a Génesis, ¿no? Creación, de Gonella, el Génesis, primer libro. Y ahí viene todo este concepto. ¿Sí se fijan? Ahí pueden notar que al hombre se le hace descender al plano espiritual, en un paraíso. Pero luego, ¿qué come? Del árbol del conocimiento. Entonces hay que desarrollar la mente. Y para eso entonces es la expulsión más para bajito, más para abajo. Y entonces vas más para abajo. Estabas en un estado, apenas estabas de bajadita, estabas en el tercer piso, pero estabas todavía muy inocente. No te dabas cuenta ni que estabas desnudo. Entonces habría que desarrollar la mente. Entonces es una mitología, ¿entienden? Es un cuento. Entonces ahora tienes que bajar, hay otra segunda operación para descender hasta el plano físico. ¿Ya vieron? Entonces 2 operaciones. Una manifestación y luego una expulsión posterior para bajar más abajo, tener la experiencia ya de ser humano, ¿no? Físico. Parirás con dolor. Trabajarás y con el sudor de tu frente te cuidarás a ti y a tu familia. Entonces ya el mundo, ya estás en el plano físico. ¿Ya vieron? Entonces, era adámica, así le llaman. Entonces, es el primer libro. Ahora fíjense bien, luego viene un momento de la experimentación ahí abajo, en esta cosmogonía. Luego llega el momento en el cual se está esperando ahora la palabra que nos diga cómo regresar. Entonces se espera al ungido, al Mesías. Entonces, Mesías es ungido y en griego es Cristo, que es ungido. Ungido quiere decir penetrado por la conciencia que está en la trascendencia, ¿no? Entonces están esperando a un Mesías hasta que viene esa palabra. Y esa palabra tenemos que regresar al Padre. Ya invirtió todo el proceso. Esa es la palabra que está dando. Ahí se le pudo haber preguntado, entonces, ¿para qué todo este show? Mejor no hubiera sucedido nada, pero tiene que suceder, la verdad. Primero para abajo y luego para arriba. Y entonces ya viene el proceso, pero el hombre, como es bien obediente, no obedece nunca y entonces queda patinando abajo, en los placeres y los asuntos del mundo. Entretenido acá. ¿Ya vieron? Entonces, no, eso después. Bueno, pues es que después. Entonces, ¿ya vieron? Pero si ustedes revisan esta cosmogonía, dicen, no, esto es a fuerza. Ya se te dijo que hay que regresar. Pero como no entiendes, va a haber una segunda venida. Esa conciencia tiene que estar otra vez y va a poner fin al tiempo. ¿Ya vieron? Y entonces ya en el drama, digamos, está en Revelación. El último libro, Revelación o Apocalipsis, es donde ya se hace la operación de ascensión y regreso. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, para que entiendan más o menos cómo está este asunto de el descenso y el ascenso. Esa cosmogonía que conocemos bien, por eso la menciono, está en todas las cosmogonías. En la tolteca también está y está en todas. ¿Ya vieron? Entonces, en la cosmogonía de la India se le llama la respiración de Brahma, ¿no? Entonces, los 3 dioses mitológicos, por supuesto, Brahma es el creador, ¿no? Y luego Vishnu es el sostenedor de esa creación, y cuando ya basta, llega Shiva, que es el destructor, para regresar todo. Entonces, y se le llama la respiración de Brahma, de Brahman, la respiración de Brahma. Cada vez que respira, se genera, y cada vez que inhala, se regresa todo. Se genera y se regresa todo. Sí está la idea. Entonces, en este proceso no vas a poderlo evitar, porque no lo vas a evitar. Simplemente es una gran corriente cósmica y está a muchos múltiples niveles. Quiere decir que tú eres eso ahorita como individuo en chiquito. Veniste al mundo. Y entonces empiezas, tu encarnación queda bien terminada como ser humano más o menos a los 35 años. Una forma de verlo para que se entienda bien es
ver la vida de un hombre de 70 años en múltiplos de 7, o sea, en 7. Entonces, cuando tú naces, tú ya eres un ser humano, pero todavía tienes 7 años para verdaderamente desarrollar tu cuerpo físico hasta que te salen los dientes. Primero hay que cerrar la coronilla, porque si no se cierra la coronilla, está medio conectado con lo de arriba. Entonces, hay que cerrarla para que tengas la experiencia humana. ¿La viste? Porque si no, estarías muy conectado con la parte espiritual. Entonces, esta parte se termina de cerrar bien. Ven que en los niños está un poquito abierta. Se cierra bien y entonces ahí sí, ya te amolaste. Ya, ahora sí vas a ver lo que se siente. Entonces, es la experiencia humana en el mundo. Entonces, 7 años desarrollas la dentición y así sucesivamente, poco a poco, múltiples de 7, ¿no? Luego desarrollas una parte que se llama el cuerpo etérico, que es la parte física pero más sutil, ¿no? Donde fluye el prana y donde trabajan los acupunturistas. Y luego entonces otros 7 años desarrollas el mundo emocional y luego así sucesivamente hasta que llegas a los 35, ya estás encarnado. Que la gente dice, no, encarnó la persona cuando tiene un día. No, estás bien encarnado con todas tus facultades humanas desarrolladas a los 35. Entonces encarnaste durante 35 años. Ahora te va a tocar desencarnar durante otros 35. ¿Ya vieron? Entonces, por eso más o menos a cierta edad en el regreso, algunas personas se parecen a los jóvenes, luego en su actitud y forma, luego se parecen a los niños, y luego si sigues avanzando, te pareces a los bebés, se te caen todos tus dientes hermosos, y otra vez a tomar papilla y leche. Entonces, ya vieron lo que y entonces ya estás listo para irte. Lo que se formó se ha deformado. Y cosa que no le gusta al hombre eso, hacemos de todo, pero eso no. Entonces luchamos, ¿no? Se lucha para no. Pero mira, pues lúchale como quieras. De todas maneras, este proceso, entonces tú eres un gonella, tú eres una generación y reabsorción en una experiencia individual, ¿sí se entiende? Esta tierra tiene su proceso de gonella también, basado en ciclos. Y entonces esta tierra. Pero más grande, el sistema solar tiene su proceso. Un día vino a la manifestación y efectivamente se hizo la luz. Ignicionó nuestro sol, ¿no? A base de la presión de gravedad. Entonces prendió, se hizo una fusión, prende el sol y viene toda una manifestación y luego una reabsorción. Hay un plan de esto. O sea, se sabe bien lo que pasa y lo que tenemos que hacer. Eso lo sabemos bien. Y luego te puedes pasar a cosas más grandes. Entonces hablarías algún día, en un momento, en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Tuvo que haber ignición, hay una conciencia en cada lugar. Entonces tuvo que haber ignicionado una manifestación, pero ya hablan de 400,000 millones de estrellas. Y es apenas una galaxita así. Entonces, ¿ya vieron? Entonces, este proceso que yo estoy hablando de manifestación y reabsorción es desde el individuo hasta niveles más grandes. Entonces, ahí tienen. Bueno, entonces todo esto, nada más para contestar esta pregunta que dice. Después de 3 horas, nada más para contestar un renglón. Bueno, dice, es la iluminación del ser humano predestinada, es inevitable. El ritual de la ascensión lo vivirás tarde o temprano. Hay un punto en que el hombre trasciende el reino humano y entra al reino espiritual. Ya lo dijimos ayer, como el equivalente reino humano preparatoria, reino espiritual, licenciatura y maestría. Reino divino, doctorado. ¿Ok? Por eso la palabra doctorado viene de doctor, de latín también. Y doctor quiere decir el que enseña, ¿no? Y de ahí docencia y otras palabras. Docencia es enseñar, documento es la enseñanza que se escribe, en fin. Entonces, ¿quién debe de hablar? Pues el doctor. Bueno, en este caso, pues es el que sabe todo de cualquier materia. Si es doctor en filosofía, pues es el que debe de hablar de eso, pues es el que más sabe. ¿Sí se entiende un poquito? Entonces, es inevitable que
La única diferencia entre un ser humano y un Buda perfecto consumado, esencialmente no es ninguna. La única diferencia es que él ha atravesado un ciclo de mayor experiencia y en su trabajo de regreso ha avanzado un poco más, pero no hay ninguna diferencia. Como no hay, un bebé no es diferente a ti en ningún sentido, no eres superior a él. Pues ambos son seres humanos, pero tú tienes más experiencia, has vivido más tiempo en el mundo. Entonces quiere esto decir que tienes más, pero nada más tienes más experiencia. Todavía te podrían decir hermano mayor, pero no eres superior en ninguna forma. No lo eres, porque son seres humanos. Esto es más o menos lo mismo. ¿Ya viste? Esencialmente, todos los seres, y no solo el hombre y los Buda perfecto consumado de doctorado, cualquier reino anterior, cualquier chispa divina en la existencia, que todo está repleto de ello, son esencialmente divinos. Pero los diferencian cierto nivel de experimentación. ¿Sale? Entonces, bueno, todo para eso. Ya quedó. Es inevitable porque tu camino de regreso a casa es parte del plan cósmico. Es parte del plan, del plan cósmico. Entonces, así hay que estar tranquilos en ese sentido. Jamás nunca te va a pasar nada, ¿entienden? Cualquier idea que introduzcan en ustedes de que te va a pasar algo, te va a llevar el tren y sobre todo vas a quedar ajeno al reino divino, es una ilusión y es una mentira completa para manipular la conciencia del ser humano. ¿Sale? Entonces, ahí está la cosa. Bueno, luego dice, depende solamente de mis esfuerzos en esta vida el que alcance la iluminación. Depende de los esfuerzos hechos en esta vida, por supuesto, pero de hechos pasados también. ¿Ok? Entonces, el ser humano hay un punto en que empieza su promoción, su ser interior le empieza a indicar, es como una intuición interna que le dice, ya vamos a trascender, bueno, hay que hacer los preparativos para trascender el reino humano. Entonces, a ese ser, entonces empieza a hacer los esfuerzos, pero es verdad que en una primera oportunidad, como está aquí planteado, no en el presente, la verdad es que trae mucho trabajo anterior. La persona ya está conspirando con eso. Aunque algún día se encuentra bien la presencia, se encuentra la enseñanza, y entonces puede hacer su promoción, entonces lograría su ascensión. Cuando decimos despertar espiritual, también estamos implicando una palabra que es cristiana esencialmente, que es la ascensión, ¿no? Y entonces ese proceso de ascensión, entonces quiere decir que la energía del cuerpo físico, no puedo penetrar en eso porque no es tema de este retiro, pero la energía del cuerpo físico y del cuerpo físico sutil es penetrada por los fuegos. El fuego del Padre que desciende, nosotros llamamos a esto bautismo, ¿no? Entonces desciende la energía del Padre y asciende la energía de la Madre. Y el choque e incremento poderoso de estos dos fuegos literalmente levanta el cuerpo. O sea, dirían ustedes, lo acelera en vibración, ¿no? Y normalmente el cuerpo físico sutil es el que se levanta fácilmente. Ese sí se puede levantar. Entonces ya quedó ascendido. Ya no tiene que regresar a los reinos físicos, porque quedó levantado. A veces se le llama cuerpo de gloria, ¿no? Y si el fuego se pone bien calientito, entonces puede levantar el cuerpo físico, ¿no? Ejemplos de estos están pues lógicamente en Enoc, Elías, ¿no? Con el carro de fuego, y en Cristo, ¿no? Cuando en la montaña de Betania es levantado por la nube, porque llega la nube y lo toma, los Merkabás famosos, y entonces transfigura el cuerpo en luz. Pero bueno, ese no es tema de ahora. Pero lo que quiere esto decir es que el esfuerzo viene de mucho atrás. ¿Ya vieron? Pero finalmente un día, en un momento, el ritual de la ascensión lo vas a tener que experimentar. A fuerza. Y yo digo, aunque no quieras, pero la verdad es que sí quieres. Pero va a suceder. Va a suceder. ¿Ya viste? Y vas a saber cuándo se te acerca el momento. Ay, ya lo estoy arrugando, perdón. Ahí está. Bueno, vamos a ver esta rápido.
Ok, dice, ¿de qué forma puedo purgar los pensamientos y emociones? Y hay varias maneras, hay varias maneras de hacerlo. Mira, purgar la mente, purgar los pensamientos y emociones. La mejor forma de purgar la mente es que cuando tú te sientes en meditación, si verdaderamente hay una cantidad inmensa de pensamientos y emociones en tu mente y no estás pudiendo verdaderamente, vale la pena abrir los párpados y ver hacia el piso, o si estás cerca de la pared, a un punto de una pared, y si estuvieras sentado en un sillón, pues ver hacia adelante, al piso, a la pared o a un mueble, eso no importa. Y una vez viendo eso, no con los ojos cerrados, sino abiertos, dejar que toda esa cantidad de pensamientos y emociones empiece como a desahogarse, empiece a, pues llamamos fluir, ¿entiendes? Entonces, si lo hago con los ojos abiertos, no cerrados, si lo hago con los ojos abiertos, fluye y fluye un ratito, 5 minutos, 10 minutos, y se va callando, tranquilo. Y al cabo de un tiempo, si se hace bien, porque acuérdense, no me puedo ir con los pensamientos, si no ya no estoy purgando. Tengo que poder ver que eso está ahí revoloteándose entre ideas y emociones. Y entonces lo veo y dejo que se vaya y al ratito la mente se pone tranquila, clara, cristalina, en paz. Y ya puedo o cerrar mis párpados y entrar en meditación otra vez, o de plano ya salgo del ejercicio. Entonces, esa es la forma de purgar la mente. Esto es importantísimo. Purgar la mente es la cosa más importante. ¿Ya vieron? Cuando un hombre se empacha en su estómago porque ha comido muchas memelas, entonces, y ya está empachado, entonces lo que menos le conviene es seguir comiendo, ¿sí o no? Sigue comiendo, y sigue comiendo, y sigue comiendo, y cada vez está peor, y peor, y peor, y peor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Suspender la comida, y luego purgarse el estómago. Tomar aceite, o cada quien conoce la forma, para que se vacíe, dar un descanso, y luego ya empezar a comer otra vez. Eso se llama purgar, porque tienes que sanarte, estás empachado. En la mente, la gente no sabe purgar su mente. Lo ha intentado de varias formas. Una es con la confesión. Entonces, como ya tengo culpas que cargo, de cosas que he hecho, y me lastiman, voy y se las confieso, bueno, si es religiosamente, a un confesor. En otras comunidades lo hacen comunal. O sea que así tribus, por ejemplo, de indios en Norteamérica y otros se sientan así como estamos ahorita, y entonces se los confiesas a todos. Entonces le dices, bueno, pues ¿se acuerdan de la vaquita de mi compadre? Yo me la llevé. Y el otro, ¿cómo? Dame la vaca. No, ya me la comí, pero ya me confesé. Entonces, la vaca del compadre. Entonces, ¿ya vieron? Es una confesión, me vacío de lo que cargo, de aquello que me pesa. Esa es una forma. La confesión religiosa, pues bueno, aquí está la confesión con los sacerdotes, que la gente acostumbra a veces ir. No sé si está muy en uso todavía, pero la gente lo hacía mucho. Y luego está la confesión al que le hiciste la culpa, al que le hiciste el mal, vas y se lo dices, o, ¿ya vieron? Y luego si no, entonces tengo que ir con un especialista en la mente para un psicólogo, por decir, entonces ya puedo hablarle y puedo vaciar todo esto que cargo, pues. Lógico, él se lo lleva con él, entonces luego él se tiene que ir a confesar con otro psicólogo. Así sucede, no crean que no. Ven a 30 pacientes y luego van y se confiesan con otro y dicen, ahora lo que me echaron ahí te va para ti. Y el otro así, ¿yo a quién se lo he hecho? Entonces, bueno, la idea es, hay muchas formas, pero la purgación que les estoy diciendo no andas molestando a nadie, porque al piso no le va a caer culpa ni nada, ¿entienden? Nada más lo tengo que ver y ya, ¿sale? Entonces, sí está la idea, esa es la forma de purgar la mente. Ya vamos. Sí, es lo mismo. Dice, tips, es que está muy tenue, pero tips para mantener la conciencia encendida
en las actividades del día y no dormir y no dormirnos de nuevo. Está diciendo dormirnos de que no estamos atentos. ¿Ya vieron? Entonces es lo mismo que dije hace un rato, debes de anclar en tu cuerpo y en tus emociones. ¿Ya vieron? Fíjense muy bien, el estado dormido, esto es muy rápido, muy importante, el estado dormido y el despierto se ubican muy bien porque en el estado despierto hay un recuerdo de sí. Yo soy consciente de que soy consciente y yo soy el que soy consciente, me acuerdo de mí, por eso se llama conciencia de sí. Cuando yo presto atención a todo lo que está afuera, adentro de mí, también soy consciente de que yo soy esa conciencia. Entonces hay un recuerdo de sí, me acuerdo de mí. Traten de vivir esto porque es bien importante. Y la contraparte que llamamos se durmió la persona, hay un olvido de sí, me olvidé de mí. Y en ese olvidarse de mí mismo, puedo hacer todo. Puedo pensar, trabajar, puedo vivir, hacer todas mis actividades normales. Así los hace la gente, lo hace así. Pero están olvidados de sí. No son conscientes de sí. Ese es el gran secreto. Entonces ustedes pueden entender como el recuerdo, no de que me acuerdo de algo, sino el recuerdo de que recuerdo al ser que yo soy, porque lo prendo y me doy cuenta de que yo soy el que está consciente. Contra el olvido. El olvido es un estado en el que no me di cuenta. Solo me doy cuenta cuando vuelvo a darme cuenta, cuando me doy cuenta que estaba yo olvidado. Entonces me vuelvo a acordar. ¿Ya vieron? Entonces, eso lo platicaremos con más calma, a lo mejor mañana y eso para ahorita avanzar más en las preguntas, pero así está la cosa. Bueno. Dice aquí, tips para callar la mente que todo lo repite y todo lo etiqueta. Eso es un problema porque ha habido gente que me dice, es que yo cuando corto las rebanadas de patata o papa, para hacer una, ¿cómo se dice? Una tortilla de papa española, digamos, cuento las rebanadas. Y le dije, ¿pero para qué las cuentas? Te vas a cansar, y si va toda tu familia, 6,328, 3,329, y eso va a estar muy agotador. Le dije, no cuentes. Pasó el tiempo, se fue a hacer sus tortillas de patata y entonces volvió y me dijo, ya no cuento, pero ahora tengo que hacer toc toc, porque es el ruido que hace el cuchillo. El cuchillo cuando corta hace toc toc, toc toc, toc toc. O así era la técnica de ella, toc toc. Porque pues, cada quien tendrá sus técnicas, pero ella se ve que apoyaba y luego golpeaba. Era toc toc, como machete, ya se de tac tac. Porque yo pelado eso, se hace así, pero ella hacía toc toc. Y dice, es que ahora repito toc toc. Y digo, entonces 3,250 que pelaste por 2 toc tocs, lleva 6,000 toc tocs. Dije, caray, esto está cada vez peor, ¿qué le digo? ¿Quién podrá defendernos? Y entonces le dije, bueno, espérame, ¿qué hacemos ahora? Se me acababan las ideas. Pero entonces luego siguió adelante y parece que ya llegó un día, le dije, no cuentes, no hagas toc toc y haz lo que tienes que hacer sin hacer nada de eso. Y finalmente pasó el tiempo y me dijo, ya rebano, pero re bonito. Ya no sé ni cuántas. Qué bárbaro. Bueno, eso es lo que le pasó a esta persona. ¿Tú cuentas las peladas? No, ¿algo? Ya ves, esta pelada también cuenta los toc tocs. ¿Ya vieron? No, está re duro eso. Hay que te cuenta todo. Las cepilladas de dientes, las peinadas para atrás. No, esto está. Vamos, Pablo. Cepilladas de pelo, todo. 1, 2, 3. ¿Para qué estás contando tanto? Si no te van a dar dinero.
10 pesos por cepillada. Bueno, pues ahí está. Entonces aguas con eso. Es que la mente aprendió de niño dos cosas, por eso dice lo etiqueta todo, quiere decir lo nombra todo. Porque de niño todos nosotros aprendimos a nombrar para aprender. Entonces te ponen un arbolito, lógico, ¿cómo se llama? Arbolito o árbol. Flor, niño, niña, papá, mamá, etc. Entonces nombrar es la forma en que el niño aprende. Y entonces luego, sucesivamente, llega un momento en que quieren nombrar todo. Entonces ve un señor y dice, señor. Pues esto, ¿para qué lo dices? Ya está el señor ahí. Entonces, eso cuando estaba aprendiendo, tenía que aprender el señor y la señora, el papá y la mamá. Pero de grande ve al papá y dice, papá. No, ¿me entienden? Pero está bien metido. Pero no se preocupen, llega un momento en que puedes ver todo y no dices nada. Ni tocs, ni piensas, ni nada de eso. Dice, maestro, ¿hay algún tipo de alimentación a seguir? ¿Es indispensable ser vegetariano o vegano para alcanzar el despertar? No, estrictamente no. El asunto de la alimentación es un asunto muy particular que cada quien debe diseñar a su preferencia y según su conocimiento y su salud y intereses, etcétera, ¿no? Sí es verdad un poco que los alimentos, digamos que en la India se divide la existencia en gradaciones vibratorias, así le llaman, ¿no? Entonces, tamás, rajas y sattva. Entonces, esas son las energías principales. Tamás, rajas y sattva. Entonces, para que tengan una idea, tamás es una energía pesada, descendente, como el granito, como una piedra de granito. No se mueve. Muchas personas están... Para sacar a un ser humano de su estado tamásico, entonces tienes que ejecutar la energía rajásica. La rajásica es movimiento. Se asemeja a un volcán en erupción. Entonces el primero es una piedra de granito, el segundo es un volcán en erupción. Y el tercero se llama sattva. Es la claridad y tranquilidad, por ejemplo, de la luz del sol. Son los 3 niveles. ¿Ya vieron? Tamás, rajas y sattva. Entonces, si el animal, los animales de sangre caliente, principalmente, tienen entonces mucha energía rajásica, porque tienen muchos instintos de supervivencia y defensa, y son de ataque y de defensa, en fin, desarrollan todo un sistema. Nosotros ahora le llamaríamos adrenalinas o, ¿cómo le llaman? Sí, sustancias en la sangre que los preparan para atacar, para defenderse, para, ¿no?, huir o atacar. Entonces, las suprarrenales producen muchas sustancias. Entonces, el animal, diríamos que preferentemente en ese sentido es rajásico. Entonces, y las verduras, y las frutas, y el reino vegetal en general es sátvico, ¿no? A ver, el reino mineral es tamásico, preferentemente es tamásico, el reino mineral. Entonces, como piedra, granito. El reino vegetal es sádvico. Vive como en un estado muy suavecito. Si tú estás en la naturaleza, te tranquiliza. ¿Ya vieron? Te hace sentir bien, te hace sentir a gusto. Pero al comer todos esos productos, vegetales también, entonces su energía la incorporas en ti. Y el estado despierto implica que estés en sattva, sádvico. Rajas es la mente que se mueve, ¿ya vieron? Y entonces a veces se sugiere que el reino animal de sangre caliente, ¿no? Entonces genera muchas sustancias rajásicas. Cuando lo come la persona, entonces la mente a veces es un poquito más entonces, esa es lo que se explica con respecto a las energías, ¿no? Yo lo vería más en el aspecto de compasión, amor y compasión por los seres sufrientes. Y entonces que el hombre no necesitaría alimentarse del reino animal, sí de ciertos productos animales, pero no de ciertos animales en sí, sobre todo los de sangre caliente. Entonces hay sangre fría, luego hay animales con ojos y sin ojos, y hay una serie de gradaciones de conciencia. El reino animal avanza en la conciencia, ¿ya vieron? Entonces el reino animal en sus primeras etapas se parece mucho a un vegetal, como vamos a decir, un abulón del mar. Es prácticamente, sí es un animal ya, pero
su conciencia está muy parecida a la del reino vegetal. Pero así como va avanzando, hay una gran diferencia entre tener ojos y no tener ojos, ¿no? Y el reino animal se mueve, el reino vegetal no se mueve. Nadie ha visto pasar por acá todavía una planta, ¿o sí? Todavía no. Pero ya vieron el mosquito este que anda por acá. Entonces está plantado por eso. Entonces no se mueve, su conciencia es de otro tipo. El animal se mueve, va hacia donde su conciencia lo lleva y huye de donde hay peligros, etc. Y así es la conciencia del reino animal, pues tiene muchas gradaciones. Están los animales de sangre fría, los animales de sangre caliente, ya se parece, nosotros somos animales de sangre caliente. Entonces ya la conciencia ahí está muy, muy desarrollada, muy desarrollada. Entonces sí perciben y sienten, experimentan poderosamente el sufrimiento. ¿Ya vieron? Y entonces la humanidad, por alimentarse, yo lo entiendo, infringe al reino animal un sufrimiento de instante en instante. Nunca se detiene. Y entonces, pero bueno, habría que contemplar eso, pero eso está en las personas, cada quien debe de pensar. Pero energéticamente es bastante rajásico el reino animal, pero es una decisión completamente personal. Entonces, si yo te dijera tienes que ser vegetariano para despertarte, eso es una mentira, no es cierto. Punto. Nisargadatta, que platicábamos, comía carne. Entonces, pero muchísimos maestros también no la comen. ¿Ya vieron? La inmensa mayoría. Pero eso no quiere decir que no es una regla absolutista. Sí o no, a fuerza, punto. Cada quien debe en su corazón saber y decidir qué hacer. ¿Vale? Entonces, eso es con respecto a la comida, porque es un tema bien especial. Es la última. Aquí está. Dice, en el retiro pasado, aunque mi mente en general se mantuvo bastante quieta durante todo el retiro, hubieron varios momentos que me invadía el aburrimiento, porque el no pensar y no hacer nada físicamente me lleva a ese sentir. ¿Por qué? Está preguntando. ¿Por qué el no pensar y no hacer nada físicamente me lleva a ese sentir, aburrimiento? Entonces, la verdad es que hagan de cuenta que nuestra sociedad es una sociedad que recibe muchísimos impactos diarios el ser humano, que lo entretienen, que lo entretienen. Entendemos la palabra entretener. Entretener es, ya lo hemos platicado, tenerte entre dos espacios de tiempo. Entonces, si una persona, nada más doy un ejemplo, si una persona está en su casa y van a pasar algún amigo a recogerlo, media hora después, de aquí a media hora, entonces la persona se sienta en una silla, un sillón, pues, y entonces dice, ¿cómo me entretengo? ¿Cómo me tengo durante esos dos espacios? Porque si no me voy a aburrir, porque no hay estímulos. Entonces, pues, bueno, ahorita pues agarran ¿cómo se llaman? Los pads y agarran los juguetes que son poderosos, tienen muchas cosas, pero si no, agarran revistas y si no, prenden. No, ese no hace nada. O sea, bueno, entonces ya se entendió la idea. Nuestra sociedad está un tanto hecha para siempre estar como llenándose de estímulos. Entonces, la idea del despertar puede efectivamente en un momento dado parecer aburrido, como en un retiro de silencio. Yo a propósito en este retiro, y lo he hecho en otras oportunidades, he dejado un poco más del periodo de tiempo entre práctica y práctica, para que la persona vea lo que experimenta en ese momento. Entonces a lo mejor la persona se pone ansiosa, o se pone inquieta, o cuándo va a empezar lo que sigue, o se siente aburrida, o se distrae, pero es parte de lo que yo quiero que se experimente, ¿no? Que se tenga como experiencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que con el despertar finalmente vas a poder estar sin tenerte que entretener y no vas a estar aburrido. Simplemente estás teniéndote en el estado que estás. Si tienes que esperar media hora, pues te sientas y
los estímulos que llegarán serán los naturales, los sonidos o lo que esté en el medio ambiente, pero no me sentiría aburrido. ¿Ya bien? La gente se aburre cuando su mente de alguna manera no está como que activa y trabajando. Y es parte por lo que dije hace un momento. El ser humano está en proceso de desarrollar su mente creadora. Y quiere decir pensar mucho, imaginar, crear, construir nuestra realidad como individuos y sociedades, crear culturas que suben y caen, ¿no? Es otro de los procesos que dije de generación y reabsorción. Entonces nace una nueva iniciativa, surge una nueva cultura, ¿no? En algún lugar, ¿no? Ya sea Mesopotamia o Egipto o Grecia, Roma, etcétera, surge, florece una cultura, florece el arte, florece la ciencia, florece y luego dio de sí y se termina, vamos a decir. Pero bueno, el ser humano su objetivo es ser creador de realidad, está aprendiendo el uso de la mente. Entonces, pero al aprender el siguiente escalón es aprender a que esté la conciencia. Y esa conciencia, haya actividad o no, entonces no tiene por qué aburrirse. Pero todo lo que hayas ganado con tu creatividad no lo vas a perder, ni en la vida ni en la muerte. Quiere decir que si aquí en vida tú despiertas, eso no quiere decir que no debas hacer uso de tus facultades. Si tú tienes un sueño de vida y quieres realizar algo en la vida, pues puedes seguirlo haciendo. No sé, nadie te obliga a que abandones todo eso, porque ya superaste la mente, porque la mente va contigo de regreso. Si estamos, más o menos la idea, esa es un poco la idea. Entonces dice aquí, que no me sucede, pero dice, ahí se va, ¿por qué el no pensar y no hacer nada físicamente me lleva a ese sentir de aburrimiento? Dice que no me sucede cuando hago muchas prácticas y meditaciones con alguna técnica, como por ejemplo pranayama, visualizaciones, transmutación sexual, yoga, etc. Ahí está. Estas son actividades que llamaríamos dinámicas. Entonces la persona, mientras está haciendo algo dinámico, no está contento, se siente a gusto, porque está haciendo algo. ¿Ya vieron? Hay una parte, volviendo ya con esto vamos a terminar, acuérdense que dijimos una cosa, porque esto es bien importante, estaba la línea y está la trascendencia. En la trascendencia hay conciencia pura y nada se mueve. Abajo de la línea está la existencia y todo se mueve. Y ahí abajo, entonces pusimos 3 niveles de los que hablamos, físico, mental y el ser, o el espíritu, pues, el ser. Entonces, dentro de toda la existencia, todo es dinámico. Por eso nuestra mente es dinámica, nuestro cuerpo es dinámico y todo es dinámico, todo se está moviendo. Pero el ser, cuando por primera vez se le dice, es que tienes que despertar la parte dentro de la existencia, ese tercer nivel del ser, en la existencia todavía no ha sido a la trascendencia, ¿no? Piso 1, piso 2, piso 3. Lo físico y lo mental, pues lo has estado desarrollando, pero ahora despierta al tercero, que es el ser. Entonces se encuentra que el ser ya es estático. El ser no se mueve, el ser es un testigo observador puro. ¿Y qué observa en la existencia? Todo lo que se mueve, pero él no se mueve, él es el testigo. Entonces es desconcertante porque como todo en la existencia se mueve, yo me siento extraño si nada se mueve. Pero es parte de tu naturaleza divina y eterna, no se mueve, es eterna, siempre ha sido. ¿Ya vieron? Entonces, ni modo, hay que despertar y luego ajustarlo, que se sienta cómodo el uno y el otro. Ahorita lo voy a explicar. Y luego, entonces, ya que se siente cómodo, la persona ya despertó y sigue usando sus facultades creativas, mentales, y algún día que así su ser se lo indica, hará los esfuerzos para ir a la trascendencia y conocer el doctorado. ¿Ya vieron? Eso más o menos sería la idea. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en el shivaísmo, ellos lo explicarían así. Les cuento este cuento y terminamos, ya es muy rápido. Dicen, la totalidad no es más que Shiva y Shakti fusionados en uno. Shiva es la conciencia pura en la trascendencia. Es pura conciencia. Pero su Shakti
es su actividad creadora. Entonces su Shakti es como su consorte. Entonces Shiva es masculino y su consorte o esposa, pues, es la Shakti, es dinámica. Y se dice, y la Shakti es tan inseparable de Shiva como el calor del fuego. O sea, Shiva tiene su parte estática, pero su parte dinámica, que sería su Shakti, entonces esa parte dinámica es inseparable de Shiva. Pero al momento en que viene la manifestación, diríamos que la manifestación se mueve tanto que se olvida de Shiva. Bueno, Shiva, sí, ya no eres consciente de Shiva, de esa pura conciencia. Entras en la actividad, todo en la actividad. ¿Ya se entendió? Y entonces, eso es mientras sucede el proceso que estamos diciendo de manifestación y reabsorción. Pero para regresar necesitas en la existencia despertar a esa parte de conciencia, Shiva. ¿No? Y ya que lo despiertas y lo amoldas junto con esa Shakti, entonces ya todavía puedes regresar, ¿no?, hacia el reino divino totalmente, y finalmente esas dos cosas van a quedar en tu conciencia perfectamente fusionadas en uno. Esa es la meta máxima. ¿Sí más o menos se entiende? Por eso en la mitología, ya 5 minutos y nos vamos, en la mitología, les voy a contar un cuento rapidito para entender esto de todo lo que hemos dicho. Cuenta el cuento que estaba Shiva y su Shakti allá en la trascendencia, solitos. Y entonces estaban solitos y en lo oscurito. Y entonces él estaba cómodo, porque a él le gusta eso, la estática perfecta, ¿entienden? Y entonces, pero su Shakti, como toda buena madre creadora, entonces le dice, oye Shiva, vamos a crear el universo. Y entonces Shiva le dice, gorda, no, gorda, no te animes. Ya te he dicho que siempre hay sufrimiento en la existencia, todo es un relajo, porque nada permanece, todo, apenas construyes algo ya bien hermoso, ya se te deshizo. No hay que crear nada. No, gordita, no, vamos a quedarnos acá. Pero entonces, no, pues es que yo quiero crear, la madre tiene instinto de crear. Entonces dice, no, Shiva, pues yo quiero crear el mundo. La verdad, yo quiero crear. Dice, bueno, vieja, luego te voy a decir que te lo dije. Te voy a decir que te lo dije, pero como tú quieres. Entonces ahí va la Shakti, las galaxias enteras. Y entonces crea todo, la manifestación, la existencia, ¿no? Pero entonces Shiva, miren, es colmilludo. Entonces ve que la pobre de Shakti pare todos los hijos, pero miriadas. Y luego entonces todos los hijos empiezan a caer en desventuras, gracias y desgracias, y te empiezan a quejar, oye mamá, esto está espantoso, oye ves, estoy sufriendo, ¿y qué hacemos? Ya me entendieron. Entonces ella agarra y dice, ¿qué se hace en estos casos? Entonces va con Shiva. Y entonces, oye, Shiva, ayúdame a recoger a todos estos. Porque ve nomás qué desastre hay. Y se le dije, te lo dije que te lo iba yo a decir, que te lo dije. No, le dije, te lo dije que no, que iba a haber sufrimiento ahí, pero ya quisiste. Entonces dice, sí, pero no seas sangrón, ayúdame a decir cómo vamos a irnos hacia la trascendencia, no seas así. Porque el otro está tranquilo en la estática. Imagínense la estática, lo estático perfecto. Por todos los siglos de los siglos de los siglos, nunca ha nacido, no está sujeto a corrupción y no cambia, y es una conciencia absoluta en sí misma. Pues dirías, ¿qué ganas va a tener él de...? Pero la otra, pues, necia como ella sola. Y ahí echó parió a todos los hijos, ¿no? Y entonces ya de regreso llega, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, pues, entonces ya Shiva interviene, y dice, bueno, ¿quieres que les digamos cómo regresar? Pues ya, el yoyo se fue hasta abajo. Velos nada más. Ahí andan patinando todos. ¿Quieres que se regresen para acá? Ok. Entonces, diles que ahí en la colita, aquí en la colita de cada uno de ellos, entonces tienen una energía. Y que esa energía, si la usan para afuera, siguen creando más hijos. O sea que los hijos crean hijos. Bueno, más. Ella crea los hijos y luego los hijos crean más hijos. Entonces, pero esa energía sigue creando el universo. Es la energía de la madre creadora del universo. Entonces les debes de enseñar, hay que enseñarles que esa energía debe reorientarse, no en sentido generativo,
para generar el universo. Gonella, ¿se acuerdan? Generar el universo, sino en proceso regenerativo. Entonces hay que invertir el flujo de la energía. En vez de que salga para afuera, entonces, porque si sale para afuera, creas un hijo. Entonces vas hacia arriba y entonces vas en dirección regenerativo, no generativo. Y entonces vas regresando y entonces es tu camino de regreso a casa. Y entonces si llegas a la coronilla y te sales por acá, entonces ahí está Shiva tan tranquilo como siempre ha estado. Nunca ha estado preocupado de nada. Entonces, esa es un poquito la historia de las cosas, ¿ya se entiende? Por eso, pero esa parte de Shiva como conciencia pura y Shakti como la mente creadora de realidades son una y la misma. Siempre está ella y lo mismo. Entonces, apenas se regresan, ya tienen nuevos planes. Entonces vuelve, oye, pues otra vez. ¿Cómo otra vez? Y apenas recogimos a todos. Otra vez. Bueno, es un cuento, pero por ahí va la cosa. Entonces, por eso contestando ahí que decía, ¿hay garantía de salvación? Por supuesto, es imposible que no lo haya. Tan pronto se genera, se empieza la reabsorción. Bueno, entonces ahí está, esa es la idea. Entonces tú eres la totalidad, tú eres el absoluto. Y el absoluto es la fusión indisoluble o unidad indisoluble de Shiva y Shakti. Es indisoluble, no lo vas a poder separar. Cuando hablamos de esto es simplemente como un proceso mental, ¿entiendes? Como un marco teórico, de que tu parte creadora, tu parte estática, tu parte dinámica, tu parte estática es eterna e inmutable por siempre. Y tu parte estática se manifiesta y se reabsorbe continuamente y aquí todo pasa. Pero si todo pasa acá, todo pasa, pero tú estás conectado con esa conciencia inmutable, no importa lo que pase. Fíjense bien, y ya con esto ahora sí terminamos. Si tú tuvieras la conciencia de Shiva, en el sentido que estamos hablando ahorita, él es uno y único, y es conciencia absoluta. Entonces, si él viera el universo y a toda la Shakti, y todos los seres, los 10,000 seres manifiestos, él teniendo la conciencia de que es uno y único, al ver a esos seres, vería en todos y cada uno de ellos al uno y único. Todos ellos son el uno y único, igualito a él. Entonces, que cambien esos seres, no pasa nada ni altera nada. Ningún cambio que haya en la existencia lo altera para nada. Ningún cambio, incluido el cambio llamado muerte. Aunque el cambio llamado muerte en un ser apareciera, para esa conciencia no ha pasado nada. ¿Ya vieron? Porque la verdad es que todos somos esa conciencia una y única. Entonces, todos los seres manifiestos vinieron a ser, dejarán de ser, todos nosotros. Venimos a ser, dejaremos de ser en algún momento. Todos los cuerpos, todos los soles, todo va a dejar de ser. Pero la conciencia de la que yo estoy hablando no tiene eso no le importa. Cualquier cosa que haya en la manifestación es el mismo y entonces que aparezcan o desaparezcan los seres no altera nada su conciencia. Entonces ya no hay sufrimiento, no hay engaño. ¿No? Entonces de ahí, y con esto sí termino, las palabras de Cristo cuando dice, aquel que escuche mi palabra y la siga, entonces no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Ahí está. Aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Entonces quiere decir que todo el reino existencial, toda la Shakti, es el reino de la muerte, porque nada permanece. Todo lo que aparece va a desaparecer. Es el reino de la muerte. ¿Sí o no? Entonces está diciendo, pero el que me siga, el que escucha mi palabra y le diga yo a dónde debe de ir, no conocerá ni verá la muerte jamás. Habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Ya bien? Habrá pasado a la conciencia de Shiva en el sentido que estoy explicando ahora. ¿Ya vieron? Entonces esas son palabras de verdad. Esa es la verdad. Entonces, él está diciendo, encamínense de regreso al Padre. ¿Por qué? Porque en el Padre vas a tener la conciencia de la vida eterna. Y por eso el contenido cristiano, que preferentemente se educa en Europa y en América, entonces habla de los muertos y la resurrección de los muertos. ¿No?
Entonces, porque dicen, los muertos y la resurrección de los muertos, pero como muerto estoy vivo. No, sí, estás vivo, pero no estás vivo. O sea, estás en el reino de la muerte, donde todo pasa y nada permanece. Esa es la verdad, es una verdad y todos lo sabemos. Entonces es un reino de la muerte. Entonces, ¿estarías dichoso y feliz? ¿Estarías en gloria sabiendo que estás que dejarás de ser? No solo tú, todas las personas y seres que amas, todo lo que aprecias, todo lo que te gusta, todo va a desaparecer, todo. Entonces, ese es el reino de la muerte. Por eso se habla de los muertos y la resurrección de los muertos, ¿no? Y por eso el mensaje viene siendo, así como por un hombre todos cayeron al reino de la muerte, por un hombre todos serán redimidos. Entonces se habla de Adán y se habla de Cristo. ¿Está bien? Redimere es una palabra que quiere decir, reemere, es retomar. Emere es coger y re nuevamente. Entonces quiere decir que en este proceso es lo que decía el Shiva en el cuento, ¿no? Está el ser humano en una situación por ahí abajo, caído, expulsado del reino de la vida eterna, y entonces hay que redimere, hay que retomarlo y regresarlo al reino del Padre, porque esencialmente Él es eso. Entonces, jamás nunca te va a poder pasar nada que verdaderamente pierdas en ti el estado de gloria perfecto. No se puede. Puedes no recordar lo que eres, pero no lo puedes perder. No podrás, no puedes perder. Lo que tú eres, no lo puedes perder. Pero lo tienes olvidado. Entonces por eso estás muerto. ¿Ya vieron? No me doy cuenta. La palabra muerto, cuando está un muerto aquí tendido, es que no se da cuenta que está acá. Por eso está muerto. Pues el hombre está como muerto porque no se da cuenta que él es uno con el Padre. ¿Ya vieron? Ese es todo el gran secreto. No hay más secreto que ese, pero no hay menos. Entonces, eso se llaman palabras reveladas. ¿Ya vieron? Entonces, todo el esfuerzo está en que el ser humano deje de estar engañado en el reino de la muerte y sepa que él es la vida eterna. Eso en Oriente le llaman el hombre vive en Maya. Maya quiere decir en español ilusión, quiere decir ilusio en latín y quiere decir engaño. El hombre vive engañado. Él cree ser lo que no es. Él es Brahman, pero él cree ser el Jiva, el viviente, cuerpo y mente. ¿Ya vieron? Se llama el Jiva. Pero él es Atman, uno con Brahman. Ese es todo el secreto. Entonces, lo que tú eres ya lo eres. Nada que preocuparse. Solo poderlo recordar o no recordar. Pero si no lo recuerdas, tampoco te pasa nada. ¿Ya vieron? No pasa nada. El no recordarlo es una ilusión. Tú crees que eres un ser mortal, efímero y transitorio, pero esencialmente no lo eres. Lo eres transitoriamente, pero no esencialmente. Esencialmente eres Brahman. ¿Ya se está entendiendo lo que digo? Bueno, pues para que sí comprendan la profundidad del asunto. Y por eso en Oriente se llama dormido y despierto, ¿no? Y aquí le llaman muertos y vivos. Resurrección de los que han caído en el reino de la muerte y deben subir a la vida eterna. Esa es la promesa. Esa es la promesa y la palabra dada al hombre desde todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces el hombre, cuando la escucha y la reconoce y le interesa, entonces empieza su camino de recordatorio. ¿Y cuál es al llegar ahí qué va a haber? Gloria, no gracia, no dicha, no paz inconmensurable, gloria. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Gloria, gloria, gloria. Gloria. No hay otra palabra que gloria. Esto, qué bueno que soy eso. Pero ni siquiera lo puedes decir porque al serlo ya ni lo vas a decir. Ya más lo vas a hacer. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a descansar. ¿Sale? Bueno, levante sus manitas. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.